Ahora las voy a dejar con la doctora Emilia Martínez, quien va a leer la ficha de presentación de sus speakers. La doctora Emilia Martínez es especialista en medicina interna y cardiología. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología y es profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo. Bienvenida, Emilia. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes. Me siento muy bien de estar aquí porque esto ha quedado muy claro y demostrado que no hay obstáculos sino ganas de hacer las cosas. Entonces, vamos a tener a continuación el bloque de insuficiencia cardíaca, una patología que nos da mucho trabajo para investigar porque tenemos muchas áreas que todavía no podemos controlar con tratamiento y para ello vamos a tener la primera expositora es la doctora Egle Castillo González, ella es especialista de medicina interna y cardiología, ella desde Valencia, trabaja en el Centro Policlínico Valencia y nos va a hablar de unas drogas que están ampliando mucho su espectro de acción dentro de la insuficiencia cardíaca, que son los inhibidores del SGLT2. Hay varios trabajos que hablar sobre ellos y ella nos va a comentar qué hay de nuevo con ella. Es un grupo de drogas que creo que llegó para quedarse y es muy importante conocer acerca de eso. La siguiente conferencia es con el doctor José Gregorio Aray, él es especialista en cardiología y presidente de CardioPrevance. José Gregorio nos va a hablar de qué hay de nuevo con sacubitril/valsartán, que es una droga que trata de abrirse camino en una área de la insuficiencia cardíaca que es muy difícil, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La siguiente conferencia va a ser con el doctor Rafael Rosas Avilés. Él es especialista en cardiología, ecocardiografista, egresado del Hospital Gregorio Marañón, médico de la Clínica Oriente en Cumaná, Sucre. Él nos va a hablar de dos temas importantes, unas drogas emergentes para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y una vez más que hay con respecto al hierro y la suficiencia cardíaca. Y por último vamos a tener al doctor Luis Díaz, que es especialista en cardiología, es miembro también de la Junta Directiva de nuestra Sociedad Venezolana de Cardiología, también está en Cumaná, y Luis nos va a hablar de dos drogas nuevas en un contexto muy interesante porque las dos actúan sobre el mismo contexto de la fibra miocárdica, pero con efectos totalmente antagónicos. Entonces, los dejo con ellos y al final vamos a hacer la ronda de preguntas y respuestas que pueden ir haciendo por el chat en la medida que vayan transcurriendo las conferencias. Gracias por estar aquí. Agradezco la oportunidad a la Sociedad Venezolana de Cardiología de intervenir en este evento en el que se van a conversar sobre los estudios más importantes presentados durante el año en cardiología. En los próximos minutos yo les voy a hablar sobre el papel de los inhibidores SGLT2 en el tratamiento de insuficiencia cardíaca con o sin diabetes. En primer lugar, les voy a hablar del estudio Empire Reduce, en el que se evaluó empaglifosina en insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida. Se incluyeron 3.730 pacientes mayores de 18 años en clase funcional 2 a 4, con fracción de eyección menor de 40%. Debían tener altos niveles de NT-proBNP o de BNP, particularmente si los pacientes tenían fibrilación auricular, donde los niveles debían ser mayores de 1.800 picogramos. El punto final primario para este estudio fue muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, donde se encontró una reducción de 25% para los pacientes que recibían empaglifosina. Este estudio tuvo un seguimiento durante 16 meses y debemos recordar que recibían tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca que incluía beta bloqueantes, antagonistas de receptores mineralocorticoides, inhibidores de neprilicina o ARNIs, así como también podían recibir inhibidores de enzima convertidora, bloqueantes de los receptores de angiotensina 2. Si se separaba el punto de reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca, hubo una reducción de 30% estadísticamente significativo para el grupo empaglifosina. Como punto final secundario estaba la probabilidad de un empeoramiento de la enfermedad renal y podemos ver que hubo una reducción importante de 50% con una P estadísticamente significativa en el grupo empaglifosina a lo largo del estudio. También se evaluó la calidad de vida
por el cuestionario de Kansas, en el que también hubo reducción del deterioro de estos pacientes o mejoría a lo largo del estudio, lo cual se medía con mejoría en la capacidad funcional, mejoría de la sintomatología, y esto fue reportado por los pacientes en este tipo de cuestionario. En segundo lugar, vamos a hablar del estudio SOLOIST-WHF, que introduce sotaglifosina en este periodo vulnerable en el que estamos dando de alta a un paciente que estuvo hospitalizado por descompensación de su insuficiencia cardíaca. Los estudios previos habían sido indicados en pacientes estables en insuficiencia cardíaca crónica. La novedad de este estudio es esto particularmente. En el momento del alta o máximo, al tercer día después del egreso, en el que se indicó sotaglifosina 200 miligramos al día, el cual podía aumentar la dosis hasta 400 miligramos al día. Estos eran pacientes diabéticos tipo 2, recientemente hospitalizados por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Se incluyó un total de 1.222 pacientes mayores de 18 años que habían ingresado con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, con indicación de diuréticos endovenosos, que estaban en transición a vía oral porque iban a ser dados de alta. También el BNP y NT-proBNP debían estar elevados y nuevamente estaba en relación con si tenía o no fibrilación auricular. Para el punto final primario, se estableció muerte cardiovascular, hospitalización o visita urgente por insuficiencia cardíaca y se encontró una reducción importante de 33%, estadísticamente significativa, con un NNT muy bueno de 4 para cualquier estudio de investigación. En principio se había planteado como punto final primario la primera muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca. Este punto final primario fue cambiado porque el estudio no pudo hacerse por más de 9 meses, lamentablemente por motivos económicos, dicen los investigadores, pero igualmente hubo una reducción de 29% cuando se hizo este análisis. Los puntos establecidos para subgrupos también dieron resultados positivos, independientemente de que los pacientes tuviesen una fracción de eyección mayor o menor de 50%. Funcionó mejor para los pacientes incluidos en Norteamérica y Europa. También igualmente dio resultados positivos si era antes o después del alta, pero hasta el tercer día del alta. Mejor en los pacientes masculinos, en los que tenían mayores de 65 años y en aquellos con una tasa de filtración glomerular menor de 60. Por último, en el estudio Empatropins, también para estudiar empaglifosina, pero esta vez en pacientes no diabéticos con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Se estudió el efecto de empaglifosina en el volumen sistólico final y el volumen diastólico final como punto final primario. Para el punto final secundario, se quería observar la reducción en masa del ventrículo izquierdo, la mejoría de la fracción de eyección, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida de los pacientes. Es un estudio relativamente pequeño que incluyó 84 pacientes de 18 a 85 años con una clase funcional 2 a 3. La fracción de eyección debía estar por debajo del 50% y esto iba a ser evaluado por ecocardiograma o resonancia magnética. Estos pacientes estaban estables y recibiendo tratamiento al menos los últimos 3 meses. Se observa una reducción en el punto final primario importante para el volumen diastólico final y para el volumen sistólico final con respecto al placebo. Nuevamente recordar que estos pacientes recibían tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca. También una reducción de la masa ventricular izquierda y una mejoría sustancial en la fracción de eyección. También en este grupo de pacientes se estudió la calidad de vida y estuvo relacionado con mejoría en la capacidad de ejercicio, en la caminata de los 6 minutos, mejoría de síntomas, de tal manera que los resultados fueron positivos en pacientes no diabéticos con empaglifosina.
Podemos concluir entonces que definitivamente los inhibidores SGLT2 van a constituir un pilar fundamental, una indicación para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca de aquí en adelante, independientemente de ser diabéticos o no, acompañando a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, a los beta bloqueadores y a los inhibidores de neprilicina, así como los inhibidores de enzima convertidora y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Muchas gracias. Continuamos con la presentación del estudio donde evalúa el efecto de sacubitrilo valsartán sobre los niveles de NT-proBNP en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada del doctor Cunningham en agosto de este año. A manera de recordatorio, el estudio Paragon enroló pacientes con fracción de eyección preservada, donde todos estaban siendo tratados con diuréticos y que tenían que tener una elevación del péptido natriurético por lo menos con una de las características de inclusión para poderlos incluir. Pacientes tenían que tener un daño estructural dado por una hipertrofia ventricular izquierda o por dilatación de la aurícula izquierda. Se enrolaron casi 5.000 pacientes de manera aleatoria hacia estos dos brazos con una media de seguimiento de 27 meses, donde en la variable del punto final primario compuesto por mortalidad cardiovascular y por insuficiencia cardíaca no se logró el objetivo, no alcanzando la significancia estadística con una P de 0.00. En este estudio se analizaron los niveles de NT-proBNP y se dividieron en cuatro cuartiles según sus niveles. Se evidenció que los niveles de NT-proBNP estaban en relación directa para las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, como muy claramente se ve en la diapositiva de manera lineal. También se analizaron los pacientes con, o la población, los niveles de NT-proBNP con fibrilación auricular y sin fibrilación auricular, donde se encontró que los pacientes con fibrilación auricular tenían mayores niveles de NT-proBNP. Pero aquellos pacientes bajo un mismo nivel de NT-proBNP sin fibrilación auricular tenían un peor pronóstico para hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Y esto es mucho más acucioso, sobre todo en los pacientes con fibrilación auricular y mayores niveles de NT-proBNP. También se evidenció que la combinación de sacubitrilo valsartán reduce los niveles de NT-proBNP de manera significativa a las 16 semanas de la randomización del estudio. Y estos resultados se mantienen de manera consistente en todos los subgrupos analizados en el estudio. De tal manera que sacubitrilo valsartán redujo el NT-proBNP en un 19% en comparación con valsartán de manera estadísticamente significativa a las 16 semanas después de la aleatorización. También los niveles de NT-proBNP lograron predecir el riesgo subsecuente o de primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada y NT-proBNP elevado pudiesen ser beneficiados con la combinación de sacubitrilo valsartán. Por supuesto, todavía hay mucha tela que cortar y muchos estudios prospectivos para poder confirmar estas conclusiones. Seguimos con el estudio Parallax, donde se compara insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Aquí los puntos final primarios eran los cambios de los niveles de NT-proBNP a las 2 semanas, los cambios en la distancia de la caminata a los 6 minutos a las 24 semanas, y donde los puntos finales secundarios primarios eran los criterios de calidad de vida y los cambios en la clase funcional de la niña. Los criterios de inclusión, prácticamente lo que cambia aquí es que la fracción de eyección
era desde un 40% y que los pacientes tenían que tener, como eran comorbilidades, un tratamiento óptimo para todas sus comorbilidades. Y responder un cuestionario de Kansas City donde se evalúa la calidad de vida y tenía que ser menor del 75%. Los criterios de exclusión y la imposibilidad de realizar el test de caminata, unos niveles de presión arterial sistólica menor de 110 o mayor de 180 y que presentasen un filtrado glomerular menor de 30. Dentro del diseño del estudio es importante recalcar que sacubitril o valsartán, el comparador era con placebo. Más sin embargo, si eran pacientes con comorbilidades y venían recibiendo IECA o ARA, bueno, la combinación de sacubitril o valsartán se compara con enalapril o valsartán y que la titulación va a depender si va a dosis alta o dosis baja, dependiendo en las dosis que estaba previo al enrolar con el paciente en el estudio. Así se randomizaron 2.572 pacientes perfectamente equilibrados, donde se ve que en ambos grupos había un alto número de pacientes que recibían IECA y ARA, donde vemos las variables perfectamente comparables, donde la edad media es de 73%, 50% eran mujeres, una fracción de eyección en promedio del 57%, con un test de caminata a los 6 minutos alrededor de los 300 metros y que la mayoría estaban en clase funcional 2. Pacientes con hipertensión, diabetes, la mitad tenía fibrilación auricular, más sin embargo, bajos ingresos de hospitalización con alto número de porcentaje recibiendo IECA y bloqueantes de los receptores de la angiotensina, incluso hasta con beta-2. En este estudio, en el punto final primario, los niveles de NT-proBNP con respecto a la curva basal logró el objetivo con una significancia estadística a las 12 semanas. No así para las modificaciones en el test de la caminata de los 6 minutos, que no se logró el objetivo, más sin embargo en los subgrupos estudiados se evidenció una mejoría, pero sin significancia estadística. Igualmente en los puntos secundarios no hubo significancia estadística, más en todos los subgrupos se evidenció una discreta mejoría, pero insisto, sin la significancia estadística. Los autores describen estos puntos finales exploratorios donde se evidencia que la combinación de sacubitril o valsartán demuestra un beneficio en la detención del deterioro de la filtración glomerular y también una significancia estadística en la primera hospitalización y en el punto combinado de muerte cardiovascular y de hospitalización a favor de la combinación. De tal manera que sacubitril o valsartán, comparado con tratamiento médico individualizado en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección del 40%, ha disminuido de forma significativa los péptidos natriuréticos a las 12 semanas de tratamiento. Sin embargo, no hubo ninguna diferencia en el test de 6 minutos ni en los cuestionarios que evalúan la calidad de vida. En los endpoints exploratorios, los pacientes bajo tratamiento con sacubitril o valsartán presentaron un mejor riesgo de primera hospitalización de manera significativa por insuficiencia cardíaca y del combinado de muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Quisiera agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación a participar en este evento, especialmente a la doctora Emilia Martínez. A mí me asignaron los estudios Galactic y AFIR. El estudio Galactic es un estudio que comparó el activador selectivo de miosina, un agente miotrópico o mecantic mercapil versus placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, fracción de eyección menor o igual a 35%, en pacientes con clase funcional 2, 3 o 4 según la NIJA. Se enrolaron 8.256 pacientes con edades comprendidas entre los 18 y 55 años por un seguimiento algo más de 21 meses bajo el régimen de inyección de tratado. Todos los pacientes tenían que tener un ProBNP mayor de 400 o BNP mayor de 125, con la excepción de aquellos que estuvieran presentando fibrilación auricular o flúter auricular, donde el punto de corte aumentaba a 1200 el ProBNP o a 299.
criterios de exclusión, inestabilidad clínica o hemodinámica, síndrome coronario agudo o procedimientos cardiovasculares recientes. El punto final primario fue un punto combinado de primer evento de falla cardíaca o muerte por causas cardiovasculares, cualquiera de los dos que ocurriese primero, y entre los puntos finales secundarios, muerte cardiovascular, cambios en un score de síntomas de un cuestionario de cardiomopatía de Kansas City a la semana 24 o muerte por cualquier otra causa. Otros resultados que también midieron en el estudio Galactic fueron los efectos de signos vitales en el paciente que se le estaban dando los medicamentos, parámetros de laboratorio como niveles de troponina, péptidos natriuréticos, funcionalismo renal. El punto final primario fue un combinado del primer evento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, y donde podemos observar en esta curva de Kaplan-Meier que los pacientes aleatorizados al grupo omecamtiv tuvieron una mejoría con respecto al punto final primario, y esto fue estadísticamente significativo con una P menor de 0.05. El NNT de este estudio para el punto final primario fue 47, lo que quiere decir de que tratando 47 pacientes con omecamtiv se logró disminuir un primer evento de IC o muerte cardíaca. En el lado derecho de sus diapositivas, el punto final de muerte cardiovascular, donde es evidente que no se observó diferencia estadísticamente significativa, lo que podemos inferir que el punto final primario del estudio Galactic se logró gracias a los pacientes que tuvieron eventos de insuficiencia cardíaca. El análisis por subgrupo, les voy a mostrar solamente los subgrupos que presentaron diferencia estadísticamente significativa a favor. En este caso, el género masculino, los pacientes que tenían clase funcional 3 y 4, aquellos pacientes que no estaban en fibrilación auricular o flutter, los pacientes que tenían una fracción de eyección menor o igual al 28%, con una tasa de filtración glomerular mayor de 60, y aquellos pacientes que tenían una terapia con antagonista de los mineralocorticoides. Solamente este grupo que está en esta diapositiva fueron los que presentaron significancia estadística. En cuanto a la seguridad, el omecamtiv fue una droga bastante tolerable. En cuanto a eventos adversos y descontinuación de la droga, no hubo diferencias estadísticamente significativas. De igual manera, los eventos adversos serios se presentaron más en placebo inclusive que en omecamtiv. En cuanto a las conclusiones, los autores hablan de que en pacientes con insuficiencia cardíaca el tratamiento con omecamtiv se asoció con una disminución del punto final primario combinado de primer evento de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Y esta reducción estuvo influenciada por las hospitalizaciones y consultas a emergencia por descompensación de la insuficiencia cardíaca, alcanzando significancia estadística solo en pacientes con las siguientes características: género masculino, pacientes de insuficiencia cardíaca clase funcional 3 o 4, aquellos que tenían una fracción de eyección menor del 28% y con una tasa de filtración glomerular mayor de 60%. Con respecto al estudio PROFIRM, un estudio publicado en Lancet en este mes, un estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado en 121 sitios de Europa, Sudamérica y Singapur, incluyó 1.108 pacientes mayores de 18 años que tenían una fracción de eyección menor o igual al 50%, fueron pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda y que tenían una deficiencia de hierro sérico. La definición de deficiencia de hierro sérico del estudio fue unos niveles de ferritina menor de 100, o unos niveles de ferritina que estaban entre 101 y 299, pero con una saturación de transferrina menor al 20%. La asignación fue 1 a 1 a un esquema de carboximatosa férrica versus placebo, con un seguimiento de 52 semanas bajo el régimen de intención de tratar. El punto final primario, un combinado de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, y entre los puntos finales secundarios, hospitalizaciones por causa cardiovascular o muerte cardiovascular, hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca, primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, y unos días perdidos debido a hospitalización por IC o muerte cardíaca. El punto final primario, como le dije, es un combinado de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, donde se observa una tendencia a la mejoría a los pacientes que se le colocó carboximatosa férrica, pero esta tendencia no fue estadísticamente significativa porque el nivel de P fue mayor a 0.05%. En cuanto al punto final secundario, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, sí se observó una significancia estadística favorable con un NN de 7
que expresa que tratando solo 7 pacientes yo logro evitar una insuficiencia cardíaca, una hospitalización por insuficiencia cardíaca. En cuanto al análisis por subgrupos, los que alcanzaron significancia estadística, de igual manera el sexo masculino, los pacientes que estaban en clase funcional 2, el punto de corte para la edad fue 67 años, hemoglobinas basales mayor o iguales a 12 gramos, niveles de ferritina menor de 100 nanogramos, saturación transferina menor del 20% y un punto muy importante como es la etiología de la insuficiencia cardíaca isquémica dio significancia estadística. Las conclusiones en pacientes con deficiencia de hierro sérico, fracción de eyección menor o igual al 50%, que ingresaban por insuficiencia cardíaca agudo, el tratamiento endovenosa con carboximaltosa férrica fue seguro, disminuyó el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, específicamente en el género masculino, en menores de 67 años, en clase funcional 2, con hemoglobinas mayores de 12 y cuando la etiología de la insuficiencia cardíaca era isquémica, sin lograrse un efecto estadísticamente significativo sobre el riesgo de muerte cardiovascular. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Continuamos con la presentación de los estudios más importantes del 2020. En este caso, me va a tocar a mí compartir con ustedes un par de estudios. El primero de ellos es el estudio Explorer-HCM. El estudio Explorer-HCM es un estudio que investigó el efecto del mavacamten, el cual es un inhibidor de la miocina cardíaca, que permite una reducción de los puentes de actina y miocina, y con esto conlleva a una disminución en la contractilidad miocárdica. Es el primero en su clase como fármaco específicamente dirigido a la miocardiopatía hipertrófica. Recuerden que hasta el momento actual nosotros hemos tratado a este tipo de enfermedad con medicamentos que por su mecanismo de acción indirectamente favorecen a disminuir los síntomas de los pacientes, sin embargo, no actúa específicamente sobre la fisiopatología de la enfermedad. Este es un estudio fase 3 multinacional, randomizado, doble ciego, placebo controlado, que involucró a 429 pacientes que tenían diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica obstructiva, con un gradiente máximo en reposo que era al menos de 50 milímetros de mercurio. Los pacientes tenían que estar sintomáticos, esto es en clase funcional 2-3, tenían que tener una fracción de eyección mayor del 55%, y se permitió a los pacientes continuar con su tratamiento de base siempre y cuando estos fuesen beta bloqueantes o bloqueadores de los canales de calcio. Este estudio se realizó a una randomización 1 a 1 con un seguimiento de 30 semanas en grupos absolutamente comparables. El punto final primario era una combinación de 2 puntos que se iban a evaluar, esto es, uno, o un incremento mayor de 1.5 mililitros por kilo por minuto del pico en el consumo de oxígeno en ejercicio y disminución de al menos un estadio en su clase funcional, o un incremento mayor de 3 mililitros por kilo por minuto del pico de consumo de oxígeno en ejercicio sin que se hubiesen modificado, ni empeorado, ni mejorado la clase funcional. Estos puntos se lograron de una manera estadísticamente significativa en beneficio de los pacientes que tomaron el fármaco, estos de los pacientes que estaban en el grupo con mavacamten. Estos puntos evaluados de manera individual también fueron en mejoría para los grupos tratados de manera estadísticamente significativa. Los puntos secundarios fueron disminución del gradiente máximo en reposo de al menos llevar hasta un mínimo de 30 milímetros de mercurio, la reducción de una o más en su clase funcional de los pacientes, y los cambios en el bienestar subjetivo, bien sea evaluados tanto por los cuestionarios del Kansas City como el cuestionario de miocardiopatía hipertrófica. Todos estos puntos secundarios fueron estadísticamente significativos en favor del grupo que fue intervenido con el mavacamten. ¿Cuáles son los puntos relevantes de este estudio? Primero, el mavacamten es el primero en su clase que está dirigido de manera directa, en la intervención fisiopatológica del paciente con miocardiopatía hipertrófica.
una adecuada tolerabilidad del fármaco y una significancia en cuanto a los puntos clínicos que se establecieron. Sin embargo, el número de pacientes intervenidos fue muy pequeño y el seguimiento fue muy a corto plazo. Esto definitivamente nos lleva a intentar buscar un estudio que sea de mayor cantidad de pacientes para poder evaluar puntos duros y seguridad a largo plazo del medicamento. Llama la atención, y esto lo pongo como un punto personal, el posible uso que pudiera tener este fármaco en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada, sobre todo algunos grupos de pacientes como este. Debemos ponerle el ojo a este medicamento y a la intervención futura de ellos. El segundo estudio que me toca conversar con ustedes es el estudio Victoria. El estudio Victoria es vericiguat en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. El vericiguat es un estimulador soluble oral de la vía de la guanilinato ciclasa, lo cual incrementa el GMP psíquico y esto lleva a un mayor aprovechamiento del óxido nítrico endógeno. Este es un mecanismo totalmente diferente a lo que hemos estado explorando en el manejo de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada en los últimos 25 años, que es el bloqueo neurohormonal, que bien nos ha ido, por cierto. Este es un estudio fase 3 multinacional, randomizado, doble ciego, placebo controlado, que involucró a 5.050 pacientes que tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica en clases funcionales 2-4, con una fracción de eyección menor del 45%, y que tenían elevado, bien sea el BNP o el NT-proBNP. Eran pacientes que tenían que tener una evidencia clínica de descompensación entre los 3 y los 6 meses de su randomización, o bien sea porque se hubiesen tenido que hospitalizar por descompensación o porque tuviesen que pasar a tratamientos diuréticos endovenosos. En este caso se randomizaron 1 a 1 para recibir el placebo o el vericiguat en dosis máxima de 10 miligramos al día en grupos similares con un seguimiento de 10.8 meses, ya que fue el tiempo en el cual se completaron los casos necesarios para darle significancia estadística al estudio. El punto final primario es un punto combinado de muerte por causas cardiovasculares y hospitalización por insuficiencia cardíaca, el cual se logró con una significancia estadística en el grupo intervenido con el vericiguat y un NNT de 24. Otros puntos explorados fueron la muerte por causas cardiovasculares, que como ustedes ven aquí no tuvo significancia estadística, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que tampoco, aunque se disminuyó, no tuvo una significancia estadística, y el punto combinado de muerte por cualquier causa y hospitalización por insuficiencia cardíaca, que también dio un resultado estadísticamente significativo hacia el grupo intervenido. Los puntos relevantes de este estudio es que el vericiguat es un agregado, un medicamento que le fue agregado a pacientes que estaban perfectamente o adecuadamente tratados de acuerdo a las guías internacionales de manejo de la insuficiencia cardíaca, y que llama la atención que solo había un porcentaje muy bajo de pacientes con inhibidores de la bomba sodio-glucosa, ya que para el momento de la randomización todavía no estaban tan desplegados los estudios que ya conocemos de beneficio de ellos. Por otro lado, el vericiguat representa un fármaco de mecanismo novedoso, que como decíamos al inicio, es diferente al bloqueo neurohormonal o a la modulación neurohormonal en pacientes con insuficiencia cardíaca, que mostró que agregado a la terapia convencional disminuyó de manera significativa puntos clave en el manejo de la insuficiencia cardíaca de pacientes de alto riesgo. Decimos que son pacientes de alto riesgo porque son pacientes que, aparte de su diagnóstico de insuficiencia cardíaca, están mostrando que ya tuvieron algún tipo de descompensación en la misma, y todos nosotros sabemos que esto implica un mayor daño miocárdico, y estadísticamente son pacientes que tienen un peor pronóstico a aquellos que nunca han tenido una descompensación u hospitalización por su patología de base. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Tengo varias por aquí. Vamos a empezar con los inhibidores para ir más o menos en el orden de las conferencias, con los inhibidores de los SGLT1. Tengo 2 preguntas que las voy a resumir en una. Cuando se habla de los trabajos con inhibidores de SGLT1 en insuficiencia cardíaca, siempre dan resultados muy alentadores, las curvas se separan muchísimo y siempre, bueno, eso levanta suspicacia, ¿no? Entonces, es importante, y preguntan por aquí, que
¿Cuál es la clase funcional de los pacientes de esos estudios? Porque sabemos que dependiendo del grupo o de la distribución de la clase funcional, pues va a haber un resultado u otro. Y lo otro es que hablamos de muchos beneficios, pero cuáles son los efectos adversos que tenemos que ver con ese tipo de drogas, porque recordemos que estamos usando unas drogas para diabéticos en pacientes no diabéticos. Entonces, si quieres, Egle, hablarnos un poquito de eso, o quien quiera Sí, hablarnos un poquito de sí, eso. fíjate, ciertamente, pero estos estudios se incluyeron pacientes desde clase funcional 2 a 4. Por ejemplo, en el Imperial Reduce hay pacientes incluidos de clase funcional a 4. También tenemos, por ejemplo, en el Soloist WHF, que los pacientes estaban saliendo recién egresados de una descompensación de la insuficiencia cardíaca. De tal manera Creo que no estamos oyendo a Egle, ¿verdad? No. No. ¿Alguien quiere decir algo al respecto mientras se reconecta? Bueno, si quieres un comentario, que me parece que lo que venía diciendo le es algo muy importante. Primero, que el margen de pacientes en diferentes clases funcionales es amplio en todos los estudios que han estado este tipo de drogas. Y por otro lado, los estudios que nos mencionaba Egle tenían una característica particular. Es el hecho de que eran pacientes que venían saliendo de una hospitalización, eran pacientes con insuficiencia cardíaca en alto riesgo. Lo que tú comentabas, Emilia, me parece muy interesante porque genera suspicacia cuando uno ve que al principio que un fármaco de repente tiene una significancia tan importante en una patología como esta. Ahora, cuando uno ve que es repetido para todos los medicamentos en su clase, todos han dado los mismos beneficios, pareciera que no hay para dónde brincar con respecto a que definitivamente logra mostrar el paciente con insuficiencia cardíaca en todos los márgenes y ahora en todas las condiciones de paciente. Ahora que tú estás hablando de eso, me llama la atención, por ejemplo, en el estudio Victoria que tú presentas, que hablan de pacientes con insuficiencia cardíaca de alto riesgo. No todos los pacientes con insuficiencia cardíaca son de alto riesgo. Sí, sí, por eso hacía la acotación al final de la charla, porque si bien todos los pacientes con insuficiencia cardíaca son de alto riesgo, aquellos pacientes que han tenido compensaciones, aquellos pacientes que se ha requerido utilizar diuréticos endovenosos o inotrópicos endovenosos, son pacientes que tienen ya un riesgo mayor o un riesgo agregado a su propia insuficiencia cardíaca. Todos nosotros sabemos que en la medida que un paciente con insuficiencia cardíaca es hospitalizado y rehospitalizado o que requiere con más frecuencia de fármacos endovenosos para poder mantener su compensación, son pacientes que tienen una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. Eso está estadísticamente demostrado. Por eso son considerados pacientes de un mayor riesgo, dentro de una patología que en sí es de alto riesgo. Sí, bueno, si vemos la curva de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, sabemos que siempre después de una descompensación aguda, el paciente nunca vuelve a estar como antes de la descompensación. Entonces, eso va empeorando la parte muscular. Aquí hacen una pregunta, Fernando Rodríguez, Luis, acerca de si el Vericiguat afecta la presión arterial o es neutro sin producir hipotensión. Bueno, en el estudio se demostró que hubo más pacientes con hipotensión arterial en el grupo de Vericiguat que en el grupo placebo. No fue estadísticamente significativo. En teoría, es poco lo que debería producir con respecto a hipotensión arterial, pero en el ensayo clínico se ve que se hace numéricamente mayor que en el grupo placebo. Rafa, por aquí pregunta que a qué se debió el fracaso Domecantiv intravenoso y no por la formulación vía oral. Bueno, no sé si eso tenga que ver con la vía de administración, pero creo que tiene que ver más con la especificación que hiciste al final del grupo de a qué grupo realmente beneficia la droga, pero no sé qué quieres decir acerca de esa pregunta. Sí, el Galactic no utilizó medicación
endovenosa. El CAR-T utilizó medicación bioral, ¿no? Y yo pienso que es un estudio que más bien, todo estudio que en insuficiencia cardíaca logre un tipo que sea bien diseñado y que logre algún tipo de mejora, sobre todo este estudio que mejoró la insuficiencia cardíaca, los ingresos de insuficiencia cardíaca, que quizás podría decir algunos puristas de la medicina basada en evidencia que el punto final primario se por los ingresos de insuficiencia cardíaca, como eventualmente pasó, ¿no? Pero es bastante bueno y este medicamento es un inotrópico y es un inotrópico que viene arrastrando todas las carencias de los inotrópicos anteriormente, como la digoxina, que no la han podido enterrar todavía. Sin embargo, este es un medicamento que mejora la clase funcional y si a un paciente con insuficiencia cardíaca le mejora la clase funcional, mira, estás logrando muchas cosas, así no logres los puntos duros como es la muerte. Este es un medicamento que sus beneficios fueron en pacientes en clase funcional 3, 4. Este es un medicamento que los beneficios estadísticamente significativos en pacientes verdaderamente delicados, que tenían una fracción de eyección menor o igual al 28%. ¿No? Entonces, es un medicamento que además de eso, probó ser seguro, porque con respecto a placebo no logró ningún tipo de reacciones indeseables. Entonces, es un medicamento que mejora la clase funcional y que definitivamente, pues, vamos a ver qué pasa con él en el futuro. Yo pienso que tiene mucha fortaleza este medicamento en el futuro. Ya que estás hablando, Rafa, por aquí hay una pregunta acerca de la FIR. Se han hecho varios trabajos con la corrección del hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca y preguntan qué aporta de nuevo el AFIR en este tema. Mira, yo pienso que sí aporta porque cuando uno empieza a leer estas cosas, fíjate, yo no sabía de que las deficiencias de hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca hagan un valor de hasta 80%. Y ese fue este estudio AFIR, precisamente reclutó este tipo de pacientes, ¿no? Si bien es cierto, igual que el estudio anterior, pues no logró un punto final primario aceptable en muerte cardiovascular, en insuficiencia cardíaca también logró su beneficio estadísticamente significativo. Pues tiene algunas debilidades, obviamente. El hecho de que solamente haya sido 95% en población blanca, pues es una debilidad, ¿no? Pero en pacientes con esta estadística, en insuficiencia cardíaca, casi todos, 8 de cada que tengan deficiencia de hierro, independientemente de los niveles de hemoglobina, vamos a estar claros, ¿no? No es que el paciente venía anémico, no. Ese punto es importante. Y otra cosa, el estudio dio en pacientes con insuficiencia cardíaca de etiología isquémica. Entonces, verdaderamente yo pienso que tiene más fortaleza que debilidad. No sé si él se pudo conectar, pero aquí hay una pregunta de que viendo los beneficios de los inhibidores del SGLT2 en falla cardíaca, ¿con qué frecuencia se deberían evaluar estos pacientes con ecocardiograma? Me imagino que la pregunta sale por el estudio SOLOIST, donde se midió la eficacia de estas drogas para mejorar la fracción de eyección. Realmente no hay en las guías ninguna indicación específica para el tiempo en que se debe medir el ecocardiograma. Y la otra pregunta que hay por allí es cuáles son los mecanismos de acción que explican la mejoría clínica de los pacientes con SGLT2. Bueno, para estas drogas se describen muchísimas mecanismos de acción. Entre ellos son vasodilatadores, disminuyen la poscarga, realmente hacen que disminuya la volemia, tienen efectos metabólicos sobre el rendimiento mitocondrial, es decir, es una lista enorme, sería una clase de fisiología y fisiopatología muy larga, pero realmente son drogas que tienen muchos puntos de ataque y por eso creo que tienen el éxito que tienen. No quiero que se me acabe el tiempo sin meternos para lo hondo en insuficiencia cardíaca, que hoy en día es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es así como el hueco negro de la galaxia, porque hay intentos consecutivamente
para hacer algo con estos pacientes y siempre nos estamos chocando contra la pared. José Gregorio nos habló de 2 estudios referentes a ellos, que es el Parallax y el Paragon, donde a mí me parece que hay mucho ruido con respecto a los péptidos natriuréticos, pero cuando al final vamos a los puntos clínicos, a los puntos duros, pues nos quedamos así como, bueno, sí o no. Entonces quería que nos hablaras un poquito de entre los 2 estudios, cuál es la diferencia, qué aporta uno y qué aporta el otro, porque al final hay una mejoría de las rehospitalizaciones o de la sintomatología, pero no termina de ser algo contundente, ¿no? Siempre. 5 minutos, sí. Emilia. Okay. Siempre, realmente el punto álgido, como tú acabas de decir, Emilia, es la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada. Realmente allí es donde están realmente los problemas. Yo escuché cuando se presentó este estudio en Ámsterdam este año en el Europeo de Cardiología, el doctor Mike Murray. ¿Será que nosotros tenemos que hacernos un replanteamiento de qué es fracción de eyección preservada? ¿Será que es el que tenga por debajo de los puntos de corte la fracción de eyección es una fracción de eyección comprometida o es que está por debajo de lo normal? Es por eso probablemente donde está radicando ahorita el problema. Si bien es cierto, los péptidos natriuréticos tienen un valor predictivo muy importante y hasta incluso con predecir insuficiencia cardíaca, a ti te llega un paciente con disnea y con péptidos natriuréticos elevados, el valor predictivo positivo es muy importante para decir que ese paciente está con insuficiencia cardíaca. Por el contrario, también, si tiene unos péptidos natriuréticos que están muy bajos, también tiene un valor predictivo negativo muy alto para determinar la insuficiencia cardíaca. El problema es que siempre cuando vamos a evaluar estos estudios no logramos el punto final primario. Sin embargo, debe acotarse que estos pacientes, y sobre todo en el estudio Parallax, que son pacientes con comorbilidad, que todos eran hipertensos, diabéticos, hasta incluso más de la mitad con insuficiencia cardíaca, lograr mejorarle el primer ingreso por insuficiencia cardíaca, yo creo que ese es un punto bien importante porque por lo que acabas de decir, esos pacientes después que ingresan a una primera hospitalización, ya ese paciente no sigue siendo con el mismo, incluso con la misma calidad de vida, porque el deterioro que tiene es muy importante. Así que yo creo que sí, yo creo que con la combinación de sacubitril o valsartán en la fracción de eyección, en el paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, yo creo que aquí va a dar todavía falta mucho por cortar, pero yo creo que va a dar resultados bien prometedores a la hora de evaluar esta combinación cuando se combina hasta incluso con IECA, porque ningún otro estudio se había comparado con IECA esta combinación. Yo creo que sí vamos a tener mejores dividendos en respecto a la fracción de eyección preservada en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sí, yo creo que el problema de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es que tiene muchas etiologías, hay muchos frentes abiertos y no sabemos el paciente que lo tiene, cuál de estos puntos está actuando. Sin embargo, sí, no quiero dejar la desesperanza con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque los SGLT2, hay algunos estudios donde los subgrupos tienen una fracción de eyección hasta por encima del 50%, y eso es importante porque pudiera significar en estudios que están desarrollándose ahorita, que como el mecanismo de acción es tan diverso y ataca todas las vías metabólicas, digamos hemodinámicas, etcétera, podrían tener una respuesta para nosotros en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Luis, ¿qué ibas a decir algo? Bueno, para cerrar, yo quería comentar con respecto al NT-proBNP, a los péptidos natriuréticos en insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, definitivamente es un medidor que está mostrando que tiene una amplísima variabilidad. Por eso es que ahora vemos que si el paciente tiene fibrilación auricular se le pone un punto de corte diferente a si está en ritmo sinusal. Igualmente hay otros puntos variables como la fracción el filtrado glomerular, el hecho de que sea obeso o no el paciente. El hecho es que, como decías tú, hay muchas morbilidades que modifican lo que podría ser el punto de corte para el NT-proBNP y por eso es que los resultados pueden ser tan diversos. Y como comentaba Rafael, claro,
empieza a ser un punto cada vez más complejo para tú intentar utilizarlo como un medidor de resultados en pacientes con fracción de eyección preservada. Bueno, yo creo que Totalmente de acuerdo. Podemos terminar con el bloque. Estuvo muy interesante. Muchísimas gracias por pero yo me voy a tomar la libertad, aproveché de que estoy aquí coordinando para hacer un comentario, ¿no? De todo lo que han dicho. Insuficiencia cardíaca es una patología que tiene una mortalidad muy alta, tan alta como el cáncer. De manera que más que el cáncer. Más que muchos cánceres. De manera que fármaco que no baja mortalidad no entra en las drogas usadas para insuficiencia cardíaca. Para entrar como droga, para tratar insuficiencia cardíaca, ese fármaco tiene que disminuir mortalidad. Tenía dado 15 minutos peleando oriental. Sí, bueno, de hecho, las guías incluyen el tratamiento del paciente terminal. Quiere decir que es una patología que es muy mortal, o sea, tiene una alta mortalidad. Si la droga sirve nada más que para manejar síntomas y hospitalizaciones, está floja. Tiene que disminuir mortalidad. Pero mejor acá. Es que tú tenías que hablar en este bloque, porque tú eres del grupito de Oriente. Bueno, tenía que hablar. Tenía que hablar. No, pero vale, la calidad de vida siempre es importante de todas maneras, ¿no? Porque sobre todo, claro, hay que mejorar calidad de vida. Muy importante.